Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros. Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y educamos la conciencia en miércoles con nuestros miércoles de criminogénesis, como siempre agradeciendo al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es quien cada miércoles nos trae de la mano a estas grandes personalidades que nos enseñan temas de todo tipo, queridos amigos, refiriéndonos sobre todo a lo que la revista Criminogénesis comparte, la criminología y el derecho penal. Hoy vamos a salirnos un poquito de este tenor, sin olvidarlo por completo, claro está, y vamos a hablar sobre partidos políticos, el sistema de partidos políticos, el nuevo paradigma. Para hablar de este tema tan específico está con nosotros el licenciado César Rogerio Pellicer Aguirre. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Delia, muchas gracias. El agradecido soy yo por la invitación. Le agradecemos al doctor Alejandro, ¿no? Desde un principio, como lo mencionó Delia, por el esfuerzo que hace constantemente, ¿no? Por ir conduciendo un poco el derecho hacia más profundidad en los temas que a veces son complejos para la ciudadanía en lo común. Y Delia, pues felicitarte porque tú también haces un gran esfuerzo conduciendo estos programas, ¿no? Y dándole al público esta visión un poquito, entiendo, con la intención de que sea más clara, de más entendimiento para el público en general. Pero Así bueno, pues es. muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y voy a compartir con ustedes, queridos amigos, un poquito de su semblanza, porque vaya que tiene una trayectoria impresionante, sobre todo en la cuestión de la cuestión pública, la administración pública y toda esta parte muy interesante. Muchos lo Gracias, Delia. conocerán por ahí, amigos que nos miran saben perfectamente quién es el licenciado Rogerio, César Rogerio, que estábamos hablando de su nombre, que para muchos es un poco común escucharlo, la mayoría piensa que es Rogelio, no, es Rogerio Pellicer Aguirre. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Es nuestra correcto. gloriosa UNAM, maravillosa, azul y oro, sangre azul y oro, aquí nuevamente, litigante en el Buffet Jurídico Gómez Flores y Asociados. Es correcto. Sí, ahí Así es, empezamos los caminos ahí, y duramos muchos años ahí muchos con años. el maestro Gómez Flores. Y por el otro lado, si me equivoco en alguna fecha, por favor, le voy a ofrecer disculpa, porque tiene un currículum bastante impresionante, muy amplio, Sí, y Delia. sacar una semblanza es un poquito complicado, difícil. Líder de proyecto para la agenda de conflictividad nacional, eso me sonó bastante interesante, el Centro Mexicano de Análisis Regional. Como analista político en México, que vaya que necesitamos analistas políticos buenos en nuestro país, esa es otra cuestión. En el sector público, hasta el año pasado, hasta el 2019, lo vemos que ahorita va a ser un tema bastante interesante. Quédense, queridos amigos. También estuvo en la Procuraduría General de la República, SEID, Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura, subdirector de Enlace Administrativo 2015 a 2018. Hablar de la tortura en nuestro país es algo muy complicado y que también sería tema prácticamente para Es un un gran programa. tema, es un gran tema y hoy por hoy me parece que bajo el signo de esta administración del Ejecutivo, creo que hay muchos acentos en este tema, ¿no? Entonces sí va a ser, seguramente aquí lo van a tocar contigo y seguramente en Criminogénesis le van a dedicar algún espacio porque sí, con mucha precisión debe de quedar claro cuáles deben de ser las ventajas del combate al delito de tortura y cuáles son los abusos del crimen organizado en función de lo que nos refleja un mecanismo de defensa del crimen organizado, utilizar la tortura para suspender sus procesos. Eso es algo que seguramente más adelante van a atender ustedes. Y Y que una historia como la que nos deja la PGR para muchos es complicada, entonces es también correcto. esa es otra cuestión, queridos amigos. No me quiero meter en camisa de once varas tan pronto. En la Asamblea Legislativa, por ahí también, fiel a sus inicios, él ha estado muchas veces, ha estado mucho tiempo como asesor e investigación sobre temas a desarrollar en la legislatura de 2014, hablando de personajes, personalidades tan importantes como María de los Ángeles Moreno. Fíjate que sí, en paz descanse, la licenciada María Los Ángeles Moreno, pues me distinguió invitándome a trabajar con ella Uh-huh. cuando en su última legislatura en la Asamblea. Y quiero decirte que pues, es de agradecerle porque siempre fue una mujer muy preocupada
fundamentalmente por el tema de las mujeres. Yo no conozco otro legislador, tanto en el tema federal como en el tema local, que se haya preocupado por darle la igualdad numéricamente en la elección, en las elecciones, en los dos temas, ¿no? En la Asamblea y en el Congreso. Fue una mujer incansable en este asunto. No había campaña, no había evento a que no participara, muy aguda, muy precisa, y además creo que fue de las pioneras de este México moderno de impulsar la igualdad, de la presencia de mujeres en todos los campos. Así es. Una mujer muy, yo te diría, muy precisa, con una humildad que hoy extraño en muchísimos actores, ¿no? Políticos, que digo, ella por alguna razón, seguramente en su casa aprendió este tema, con su padre era médico, y una gente muy proclive a ayudar a los demás. ¿Qué te puedo decir de la licenciada? Una mujer brillante, ¿no? Fue secretaria de Estado, presidió un partido político a nivel nacional, fue senadora de la República. Tal vez lo único que le faltó gobernar fue la Ciudad de México. Lo intentó un par de veces, pero creo que no se pudo cristalizar por obvias razones, ¿no? Pues su momento político no, ya al final no le ayudó muchísimo, pero fue ya estaba prácticamente en lo que le llamaron la fractura, cuando hacia las entrañas del partido, entonces como que estuvo la situación un poquito complicada, ¿no? Ciertamente, y además, bueno, no es el tema, pero digamos que el partido por el que ella se lanzó para perseguir la Ciudad de México, o donde era su opción, no tenía mucho interés en la Ciudad de México por diferentes razones, ¿no? Que ahorita las desmenuzaremos, sí. Que vamos poquito a poquito. También en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como representante suplente de la bancada del PRI en la Asamblea de Representantes, ante el IEDF. Por eso le digo, son diferentes, parecieran igual, pero no, son diferentes lugares, diferentes formas, escalones de ver el país desde donde está. Tienes toda la razón. Esa parte es interesante porque tiene que ver justamente con esta visión electoral, numérica y de territorio. Y Emiliano Aguilar era en ese momento diputado por el PRI en la Asamblea, y él era el propietario de este partido, y yo era el suplente. Y normalmente los propietarios en algunas de las comisiones en las que, si tienen más de una, tienen una en la que ponen más atención, y siempre los suplentes estamos atendiendo esta parte para que... Los suplentes ven el bosque, digámoslo como es. Digámoslo como es, exacto. Sí, es más de arrastrar esa parte, ¿no? Así. Exacto. Y al no tener tantos focos encima, a lo mejor trabajan de mejor manera. Muchas veces. Claramente, porque no tienes los reflectores encima. En la Secretaría de Gobernación, como subdirector del área de análisis de la Dirección de Coordinación Política en Estados y Municipios. Como coordinador general de campaña de Armando Bars Pinal, candidato al PRI en Coyoacán en ese tiempo, que sigue siendo su pueblo, ¿verdad? Seguimos con los pueblos, la sangre se trae ahí. Gracias, querido. Coordinador general de la campaña del Distrito 23 Federal, del candidato del PRI, Federico Salazar Martínez, consejero político electo del Partido Revolucionario en el Distrito Federal, secretario general de la CNC. De la Confederación Nacional Campesina. Yo conozco a gente de la CNC, mis abuelos, mis padres, ejidatarios, entonces a fuercitas tenemos había un momento que no había opciones, ¿sabes? Sí, exacto, esa es otra cuestión. Aquel himno agrarista, mi abuelita me acuerdo perfectamente del himno agrarista, hágame favor. El secretario general de la CNC, subsecretario de organización del Comité Directivo del Distrito Federal, Secretaría de Organización del Movimiento Territorial en la Delegación de Coyoacán, como delegado efectivo a la 18 Asamblea del Partido Revolucionario y coordinador del licenciado Francisco Labastido Ochoa, que ese es otro tema, un poquito de su semblanza, porque les digo, queridos amigos, irnos con todo el currículum, pues a veces no queremos aburrirlos, conocer un poquito de la trayectoria y que ahorita nos va a contar. Pero antes de iniciar de fondo con el tema, queridos, permítame
como siempre, fiel a la costumbre, ahora ya quienes nos visitan cada miércoles, les decía yo al doctor Alejandro Carlos Espinosa, me dice, es un hombre muy fuerte, Delia, les decía yo, el clan Criminogénesis es muy fuerte, no es tan fuerte, porque el que viene el miércoles aquí es porque tiene mucho que ver con Criminogénesis, con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, así que me va a permitir ponerle el pin. Claro que sí. Vamos. Pero no, dale un piquetito por ahí. Pero yo también. Yo pues estoy confiando en eso. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Entonces, ya siendo ¿Ya me puedo estando, considerar del sí, clan claro, ahora sí? por supuesto. ¿Con más elementos? En más elementos. Ya estamos aquí dentro. Ahora sí, vámonos, como dices, o sea, tendidos. Okay. Tendidos como bandidos. Hablar del PRI, hablar de partidos políticos en nuestro país, digámoslo como es, son pocos. Los demás, muchos le llaman rémoras, a otros satélites. Yo me quedo con la primera. Porque a veces decimos, ¿por qué tantos partidos políticos? La mayoría de las personas no entendemos un presupuesto tan grande, tantos miles de millones, se vayan y no sabemos a dónde. A ver, ahí es un tema complicado. El tema multipartidista tiene una razón de ser en origen. Por favor. Te acordarás que es un tema de representar minorías, ¿no? Que se ha ido pervirtiendo, me queda muy claro, pero el origen era justamente que estas minorías quedaran representadas y no quedaran fuera, ¿no? Del esquema. Así es. ¿No? Ciudadana de que todo el mundo estaba incluido. Le voy a leer algo de unos amigos argentinos, que de esas cosas del universo que me suceden a mí, que agradezco infinitamente. Ayer estaba platicando un grupo de amigos argentinos que tengo, que me hacen favor, precisamente tienen un grupo, saludos a Beba Sapiola, a Guillermo Sapiola, que por aquí estuvo de asesor jurídico en las cámaras también, nuestro querido experto en leyes, que ahora está en Argentina, y hablando sobre un grupo de anticorrupción. Y curiosamente me aparece los partidos como agencia de colocación. Esto no es nada más de México, queridos amigos, y se lo robé al grupo. No, claramente no. Otro problema en el que se coinciden expertos de diferentes disciplinas es tener un grueso de la clase política que no tiene perfil profesional más allá del cobijo de los partidos. Esto hace que inevitablemente sean más miopes para interpretar a la sociedad. Híjole. Estamos hablando de Argentina. Es difícil. Bueno, y es un reflejo latinoamericano, ¿eh? Es un reflejo latinoamericano. Digo, apenas dijo el presidente Andrés Manuel hoy que somos otra vez el hermano mayor de Latinoamérica. A ver, cuénteme. Mira, justo sobre este tema que se te atravesó, ¿no? De tus amistades, tiene un 100% de verdad. Sin embargo, todos en todo el mundo, ¿no? Cuando algún partido gana la ascensión al poder, pues procura ubicar a los propios, porque en teoría, cuando menos, tienen ese mismo pensamiento. Y eso me parece que es válido, ¿no? El problema... Y entrecomillamos la teoría y lo dejamos ahí también en suspenso. ¿El problema? El problema realmente es que se va pervirtiendo, ¿no? Y el ejercicio del poder finalmente nos ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que va corrompiendo, ¿no? Cuando se va perpetuando demasiado tiempo, corrompe. Y eso llega a esta parte donde de las filas de los partidos se van ingresando a los gobiernos locales o a nivel federal, gente que no necesariamente cumple con los perfiles, o que cumpliendo con el perfil lo utiliza a veces para su provecho, ¿no? O para el de su camarilla. Y eso, pues, digo, no es privativo de México. Qué triste que pase, ¿no? Qué triste. Pero pasa en el mundo. Es decir, así es. No hay un país en Europa todavía que diga, bueno, más bien, hay muy pocos países en Europa, si quiero aclarar, que no están contaminados de este tema, ¿no? Pero, digo, los españoles, no creas que andan muy distintos que nosotros. Los griegos, ¿para qué platicamos, no? Los portugueses, peor. Hablando de los españoles, en el país, por ahí dice, la transformación de los partidos en maquinarias electorales, la falta de democracia interna en la aprobación de las listas electorales, la demagogia en las propuestas
programáticas, el clientelismo electoral, la opacidad en el financiamiento de las campañas, la banalización del discurso político y la pérdida de prestigio de los mismos candidatos son un fenómeno general que afecta en mayor o menor grado a todos los partidos políticos. Hablaban de elecciones en España, esto es del país. Delia, ¿cómo? Digo, me parece muy claro el panorama internacional, porque esa es la crisis Iberoamérica. Hoy. Mira, es lo mismo. Ese es el fenómeno Trump, es el fenómeno Brexit, ¿no? Este tema de donde la ciudadanía ya no le crea nada a nadie, por todo lo que acabas de mencionar, se ha creado una conciencia que te voy a decir con toda honestidad, a mí me da mucho temor este tema de que si realmente es conciencia o no, porque para el público que nos escucha, seguramente alguien debe haber oído por ahí algo de British Analytica, ¿no? El tema justo sobre el Brexit y sobre las elecciones de Trump, todo un tema que me parece que es delicado, es decir, si realmente hay conciencia de lo que está sucediendo, o alguien se está aprovechando en el contexto de desconcierto mundial, de desconfianza de la política tradicional, para irnos conduciendo, ¿no?, la voluntad y tener unos razonamientos que creemos que son muy propios, pero ¿hasta dónde va el condicionamiento? El manejo de las redes sociales hoy y esta voluntad maniquea que ni siquiera los políticos mismos la tienen tan en la mano, ¿no? Son otros intereses muy extraños. Eso estoy hablando a nivel internacional, como tú lo pusiste. Geopolítica, España, exopolítica, ¿no? Claro, otra cosa. De intereses económicos muy fuertes Por a nivel supuesto. mundial. Los que realmente manejan. Que creo que son los que hoy peligrosamente están dando al traste con la conciencia democrática ciudadana en el mundo, ¿eh? Pero bueno, eso no se aparta México del todo de esta realidad, que no sé si nos alcance para tocar. Hay un rayito ahí donde creo que nos afecta, donde nos han ido convenciendo de cosas que son medianamente ciertas, pero que doblaron de 15 millones de electores constantes del candidato presidencial, hoy presidente de la República, a más de 30 millones de electores, ¿no? Una convicción de que todo lo pasado era no pésimo, sino lo peor que habíamos tenido en la historia moderna de México, de los últimos 3 sexenios, pero particularmente este último del licenciado Enrique Peña Nieto, se convirtieron en creyentes de una mejor opción. Y, dada la coyuntura, la única y mejor opción era el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Había que analizar si realmente es una convicción ciudadana propia, de un análisis, ¿no?, de cada uno, o igual que sucedió con el tema Brexit, en México también nos convencieron de que pues, estábamos agotados y había que cambiar. Porque sí, el fenómeno democrático en México en este pasado 2018, pues es algo histórico, ¿no? No se había tenido una votación tan alta en porcentaje, cuando menos, para un candidato, ¿no? Y que hasta la fecha, por ahí vi el análisis que algunos medios estuvieron haciendo sobre el tema de la receptividad, de la conformidad que hay del ciudadano para quien está gobernando al año de cada uno. Hicieron un análisis y por mucho sobrepasa, aún con todo lo que ha sucedido, de acuerdo al análisis que nos presentaron. Tendrán ahí todos sus, algunos estarán de acuerdo, algunos no. Pareciera ser que todavía sigue el encanto y todavía siguen muchas cuestiones de promesas y demás. Estamos todavía en espera. Pero seguirá. Yo soy un creyente de que ese encanto seguirá, cuando menos de aquí al 2021, con una variación de porcentajes, que puede ser a la alza, porque apenas, o sea, un día en política puede ser una eternidad. Nos faltan un año, ¿cuánto nos falta? Para que empiece el año electoral, que es en septiembre de este año, nos faltan unos meses. Para la elección falta mucho más, pero yo diría que hay que tener un poco de paciencia. Claro. Este nuevo paradigma, ¿no?, electoral para los partidos políticos y para los ciudadanos
se está escribiendo, pero sí creo que el bono anticorrupción todavía tiene mucho que usarse. Perfecto. Le queda todavía capital al bono anticorrupción. Hablando de estrategia, nos mencionaba hace un ratito la estrategia a nivel internacional para manejar la política. Por ahí un querido amigo, Daniel Stulin, ruso, analista y demás, nos decía, para poder entender la forma de hacer política, cuando se habla del Brexit y demás, necesitas aprender cómo se juega el bridge. No es ajedrez, No, son las cartas del bridge. es bridge. Entonces, cuando lo aprendan, recomendación, vas a entender cómo se juega. No es un juego de ajedrez, como dicen muchos. Y lo dejo de tarea, siempre lo decían, apréndelo. ¿Cómo? O sea, tiene un porqué y un para qué. Además hay otra cuestión, Híjole, la pero política. hay un detalle que quisiera decirte, Por en el favor. bridge hay que mentir mucho. ¿Por qué? Digo, ¿Por solo qué como coincidencia, ¿no? No sé por qué, por eso le digo, no sé por qué no lo decía, tienes que aprender a jugar bridge. Sí. Exactamente. Entonces, queridos amigos, lo que está sucediendo, las mentiras y demás, eso lo dijo el licenciado, Lo decía una abuela que era muy buena para Ajá. eso. por cierto. Sí. Los partidos políticos son empresas o maquinarias electorales a la conquista del voto. Contemos eso. De repente nos estábamos en la idea. En una parte es completamente cierto, ¿eh? Por Y esa es la supuesto. tarea, además. Esa debería ser una de las tareas, Ajá. que no es la fundamental, pero ese es su trabajo. Claro. Porque si no conquistan los votos, pues no habría manera de, o sea, no tendría mucho sentido existir. Aquí lo interesante es No que es lo esos fundamental, trabajos los paga el mismo Estado, los pagamos los mismos individuos y de repente Pero tenemos tiene una razón de ser una por qué se razón de pagan, ser. ¿eh? Es decir, esto tan criticado de por qué pagamos, o sea, el por qué pagamos tanto me parece que tiene una razón Ajá. lógica de molestia, el tanto, porque es tanto el dinero. ¿Cada voto cuánto cuesta? Pues mira, suena como a fortuna comparada con otras democracias. Claro. Porque sí es muy caro y en México particularmente se ha vuelto excesivamente caro y no estamos tomando en cuenta lo que no se registra, porque entonces se convertiría en algo Aberrante. penoso, así ya dirías, oye, verdadera. Pero en descargo te diría que sucede en todos lados. Pero por qué los ciudadanos pagamos los partidos políticos? ¿Por qué son de interés público los partidos políticos? Porque corremos muchos riesgos cuando eso deja de suceder. Amén de regular las cantidades que se otorgan, lo que debemos de evitar es que la iniciativa privada sea la que los subsidie. Porque entonces, obviamente, pues el interés al que van a responder, que ya sucede no lo hace. de alguna manera, pero finalmente queda entre mito y finalmente sí sucede, o sea, le tienes que responder a la ciudadanía porque es la que te mantiene esta operación política de los partidos. Pero ese es el espíritu, ¿no? En origen. Había Para que que cuidar, se respondan autoricen a la ciudadanía. los 5,000 millones que aparecen en el papel. Pues bueno, estoy de acuerdo que habría que bajar. Y mira, está muy claro. Por eso dije, los que aparecen en el papel, porque la suma real de cada elección, por ahí nos las manejan algunos estudiosos de los temas, y dices, wow, luego por eso entendemos esos compromisos que se firman con antelación, y no sabemos si nos cuesta más más caro el caldo que las albóndigas. Mira, seguramente una elección presidencial, como algunas que han pasado, para no meternos en precisiones que además nos pueden salir a nosotros también más caras. Exacto. Pero las campañas cuestan 3 veces más por fuera de lo que está presupuestado. O sea, en realidad se les mete 3 veces más de lo que gastaron en papel. Y tristemente sí hay un tema de la compra de las conciencias, ¿no? El clientelismo electoral. Que durante mucho tiempo se utiliza el aparato gubernamental. Se utiliza el aparato gubernamental para tener clientes. Desde mi punto de vista, eso realmente no ha cambiado. Y no cambiará. Tenemos esperanza de que podamos vislumbrar. Hablamos antes de entrar al aire, hablábamos de conciencias, ¿no? Si le preguntas a Rogelio Pellicer, te diría que a lo que está a la vista no ha cambiado. Ajá. No ha cambiado. Incluso te diría que tiene este retroceso de los 40, ¿no? Ajá. Tiene este retroceso de los 40, donde el clientelismo electoral era a través justamente de que el gobierno tenía sus programas, ¿no? Para reactivar la economía. Por supuesto. Y estas cosas, y eso no ha Papá cambiado. gobierno. Papá gobierno va
bajo esta nueva política de programas sociales, pues va a tener su clientela, digo, de manera natural. No hay que, tampoco lo veo como un espanto, me parece que, Claro. pues que sucede, ¿no? Esta visión de coadyuvar a ir paliando la pobreza extrema en este país, tiene sus visiones, ¿no? Y la que no ha funcionado es la de crear mejores empleos, parece que no ha funcionado mucho. Entonces, esta nueva de darles un piso parejo a través de programas sociales, al final genera un clientelismo electoral. O sea, Se pueden crear mejores empleos, pero si el empleado no quiere trabajar, aunque tengas un buen empleo. Hay una diferencia. Hablábamos de conciencia antes de entrar al programa. ¿Hubiese cambiado la historia de México si, hablando de quien estuvo en la hegemonía de partidos políticos en nuestro país, el único que había, hubiera permitido la alternancia antes de durar 70, 80 años, bueno, 75 años, ¿sí? cuando menos, así, con mucha claridad, con una misma... Y lo digo permitido porque, digo, sabemos que en otras democracias lo hacían o lo buscaban. Hablando de jugar bridge. Fíjate que en esta visión un poco unipartidista, de PNR, PRM y PRI, en todos estos años, teníamos esta dictablanda famosa que ha sido muy comentada, ¿no? Ya no últimamente, pero y esta manera de gobernar como una dictadura sin que lo fuera, con una peculiaridad que no sé si podemos no estar de acuerdo, pero en el PRI se aglutinaron las izquierdas, el centro y alguna pequeña parte de la derecha. El tema postrevolucionario le otorga al movimiento en sí mismo esta diversidad. Y me parece que la parte más con más reacción al movimiento al movimiento postrevolucionario es la derecha, ¿no? Los panistas, ¿no? Se congregan y ellos sí tienen como muy definido a dónde quieren ir y nunca les ha prestado el balón, pero tampoco tenían una base social como para que sí sucediera. Bueno, pero es que no es derecha, es ultraderecha y radicalísimo. ¿Sí? Entonces, digo, también es apostar por algo totalmente ajeno a lo que es México. Pero te les podías haber prestado el balón también. Bueno, sí. Esta es la otra parte. Pero históricamente ahí, solo para ir agotando un poco el tema, al PRI durante muchos años le favoreció que en su integración, ¿no? Como partido, estaban demasiadas vetas, ¿no? De participación, desde izquierdas muy radicales hasta derechas cerca de consecuentes, sí, moderadas. Y no había una organización como lo hubo ya en el México moderno, pues, obviamente después de la Revolución, donde la izquierda se empezó ya a organizar un poco, creo yo, con la desventaja de que la izquierda se violentaba entre sí misma, ¿no? ¿Quién era más? O sea, realmente, ¿quién era más hacia la izquierda? Bueno, lo dicen en terreno en pasado cuando seguimos viendo la misma situación. Pero su origen justamente no les permitía esta consolidación como para prestarles el balón. Es decir, es una visión que yo supongo decían, ¿se lo vamos a prestar a la extrema derecha? ¿O se lo vamos a prestar a estos hombres que todavía no se ponen de acuerdo ellos como para hacer algo muy claro? Y claro, ya... Y aparte también las sabores del poder. Sí, digo, imagínate, ¿no? O sea, también probar lo bueno y ya no es fácil dejarlo. Sí, y salvo tu mejor opinión, recordando estos sexenios como el de López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz, todo el mundo cree que los sexenios, que los pasos transeccionales dentro del PRI eran como... somos amigos y yo te voy a cuidar de todo a todo, que sí sucedió, sobre todo en los últimos tiempos. Hubo momentos muy difíciles del priismo donde el que llegaba aniquilaba a su antecesor, razón que no me queda muy clara por qué, pero era casi prácticamente como si entrara otra gente de otro signo, de otro partido. Las corrientes. Por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz le hizo la vida muy difícil a López Mateos, ¿no? De verdad se la hizo muy difícil. Amén de la salud de López Mateos, el aneurisma que lo atacó y lo llevó a la muerte. Díaz Ordaz combatió
como si ni siquiera hubiera sido presidente, ¿no? O sea, con una mediana línea de respeto, pero sí lo trató muy mal. Y ejemplos, incluso pues revolucionarios, hay algunos, ¿no? Entre Plutarco Elías Calles y Dios de mi vida, me está atacando el alemán. Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, o sea, esa A eso iba. esa Hay un historia... libro maravilloso, que le mando un saludo a queridísimo amigo Leopoldo Mendívil, por ahí tiene el del secreto y el secreto de 1929. Por favor, amigos, búsquenlo, de verdad, búsquenlo. Y está muy claro lo que estamos platicando justamente Por supuesto. en este libro. Regresándonos a Plutarco. ¿Hasta dónde también una forma de pensar y de hacer viene inoculada desde el exterior para presenciar? Y nos decía, no se le puede prestar el balón a la izquierda cuando en apariencia no se podían hacer las cosas. Yo siento que era más por el antecedente del 32, ¿no? Digo, porque a final de cuentas la izquierda la estaba heredando el hijo de quien vino a partirles el queso a Estados Unidos con la expropiación y demás. Entonces, obviamente no iba a haber forma de, ¿por qué te lo voy a dejar? Mejor hacemos convenios, ¿no? Pero finalmente, te digo, así se percibe ahora. Ahí estaban. Y es Yo más, la izquierda al final Ajá. se consolida cuando se salen del PRI. Ese es realmente el pegamento de la izquierda, es justamente, ¿no? Esta misma familia. Ajá. Se sale, ¿no? Don Porfirio Muñoz Ledo, en fin. Esta playa de gente con un pensamiento distinto. Que son los que ahora la oposición, la entrecomillo, le echa en cara a Morena que los tiene dentro de sus filas. Pero no necesariamente a estos tan malos, no necesariamente eso. Es que en Morena ahí está complejo. Ese es un gran tema. Pero yo recuerdo perfectamente cuando recién nombran a la ministra Yasmín Esquivel, le hacen una comida entre amigos por ahí el Consejo Nacional de la Abogacía y demás, y en un discurso que me encantó porque fue sin papel de por medio. Sí, claro, eso es maravilloso, porque te das cuenta realmente si hay un ser humano detrás, un político, un académico, la persona que está ahí detrás de, ¿no? Sus capacidades. Sí, claro, y decía ella cuando le mencionan y muchos le echan en cara, pues es que eras del PRI. Dice, pues es que no había otro. O sea, no es que quisieras, tenías que estar pero eso no indicaba lo mismo que, me regreso un poquito a lo que decía, las fracturas que hay adentro precisamente por cuestiones de pensamiento. Que obviamente no se ventilaban en ese tiempo, como ahora tan mucho más fácil es hacerlo por las redes sociales. Lo vemos en las reuniones y demás, que más de alguno filtra por ahí los videos y vemos estos encontronazos que ahora sí se dan y que siempre se han dado, pero que ahora sí los vemos. Fíjate, los encontronazos y las inconsistencias de personajes que uno considera muy sólidos. A ver, ejemplos, por favor. El caso Bonilla. ¿Qué? Y las filtradas declaraciones de nuestra secretaria de Gobernación. Híjole, de verdad es un atentado, porque yo le tengo un gran respeto, ¿no? Porque además fue maestra, ¿no? En la facultad ella daba civil, no me acuerdo si 1 o 2, pero como que esa figura yo la tengo muy encumbrada, y este tipo de cosas que suceden ahora, que le hacen mucho daño a los partidos, o sea, a las organizaciones, en lo general, y a los movimientos, puedes decir, una persona le puede hacer mucho daño a todo un sistema político. De verdad, las redes sociales son hoy el veneno de la sabiduría y el cáncer, al mismo tiempo. Recordé un episodio, estábamos en el Club de Periodistas, saludos a Maurice Salum, a Celeste Sáenz de Miera del Club de Periodistas de México. Estaba quien es ahora dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno. Saludos, ex gobernador. Estábamos en una reunión y las charlas que se quedan al final entre amigos, ¿no? Yo recuerdo que traía el iPad yo aquí sobre el pecho, porque yo siempre ando grabando, ando checando, sacando fotos y demás, ¿no? Digo, eso es lo que me gusta hacer. Y estaba en la charla ya de esas que ya no se graban, entonces de repente... Que creemos a veces,
¿Qué queremos? Bueno, Pegasus fue otra cuestión, esa es otra cosa, y yo no estaba metida ahí. Digo, bueno, entonces yo estaba así, de repente alguien muy importante voltea y yo vi que las anécdotas que estaba contando y lo demás, pues no era para... Y se me queda mirando y le dije yo, no estoy grabando, ¿eh? O sea, porque sí, como que digo, chincha, la regué. Saludos, Alito. Y yo no estoy grabando. Y me dice un personaje muy importante. Entre amigos no se hacen ese tipo. O sea, esas amenacitas veladas que uno dice, ay, ¿de verdad? Ya no quedan en estos tiempos, ¿estás de acuerdo? Están completamente de más. Sí, pero me acordé de esa situación. Y hablando de cuestiones nuevas, hasta dónde también muchos en esta última resolución que toman al interior del partido, pues no estaban muy de acuerdo con esta designación de Alito Moreno para el PRI. Pues mira, está tan descompuesto el tema del PRI, como yo lo veo particularmente, que pues por eso hace rato acentuaba, o yo entrecomillaba oposición, porque pareciera que no hay ni prismo, ni panismo. Digo, ya el amarillo ya ni hablemos de ellos, los partidos políticos, ¿no? tradicionales tienen en el inmediato plazo un involuntario cambio de estrategia, ¿no? Algunos lo tienen claro, otros no. Me parece que el PRI no lo tienen claro. Incluso me parece que el PAN lo tiene medianamente visto, pero no lo tiene resuelto, y tampoco creo que lo tenga en proceso, ¿no? Chaqueteros le llaman a algunos. Y no es una mala palabra, la aclaro, queridos amigos. Ahorita les explicamos por qué. Hoy la realidad me pone en contexto el tema de el movimiento de regeneración nacional. Ajá. ¿No? A ver. Ellos no son, para los que hemos tenido un contacto constante con los partidos políticos hasta antes del 2018, no tienen un partido político. Tienen un movimiento sui generis que realmente cuesta muy poco mantenerlo, porque tiene una convicción ciudadana en sus filas, una convicción política en sus filas. ¿Y por eso es fácil renunciar al presupuesto? Y una convicción... ¿Por esa convicción? Yo creo que a ellos les hace mucho menos daño, porque no tienen estructuras pagadas, como tradicionalmente los demás partidos, ¿no? Un líder estatal, un líder seccional, distritales, luego seccionales, ¿no? Eso cuesta finalmente, y eso ya no existe. Yo tengo muchos conocidos ahí en el tema de las campañas en materia electoral. Les digo, olvídense de lo que había sucedido hasta el 2018. Es un nuevo paradigma. Completamente un nuevo paradigma. Eso no va a suceder, porque además, antes se decía que la estructura, por ejemplo, la estructura del Partido Revolución Nacional es muy importante porque es la que lleva los votos. Eso se terminó, eso ya acabó. Hoy está muy claro, muy, muy claro, que los partidos no asientan ya en la estructura del partido, ¿no? Ni siquiera en los principios, que creo que se abandonaron hace mucho casi todos. Básicamente tiene que ver con las personas que abanderan, ¿no? Coyunturalmente las candidaturas. Fíjate qué terrible. Exacto. Porque es muy reductivo la chamba ya de los partidos políticos. La falta de democracia interna, porque eso sucede en todos. Entonces, eso es una incongruencia, que vamos a luchar por la democracia de un país, partiendo de la premisa que la democracia interna en cada partido no existe. Se hacen tribus, como se hicieron en algún momento en otros lados, y se hacen guetos, y a veces ni siquiera se saludan entre unos y otros, porque la pugna por el poder va mucho más allá de los amigos muchas veces. Sobre todo cuando tienes la posibilidad de gobernar, porque cuando no tienes la posibilidad de gobernar, realmente es una pandilla de ladrones, ¿no? Pero cuando tienes la posibilidad de gobernar, sí es muy complejo este tema, porque la democracia, pese a sus beneficios, a los políticos les incomoda muchísimo, porque les cuesta en este país, ¿no? Y no, ahí sí, para que veas, es muy nuestro este tema. Ajá. El hacer equipo con ajenos es sumamente complejo. Para los políticos mexicanos les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Pareciera que tienen realmente sangre de otro color. ¿No? Pero además nuestro diseño de gobierno, pues,
es complejo, ¿no? Los parlamentos tienen más estas posibilidades, pero el nuestro pues es muy vertical, ¿no? A pesar de todos los cambios constitucionales, ¿no?, que se han hecho, seguimos siendo muy verticales, ¿no? Nuestra manera de gobernar es... Y absorben a los demás, a los pequeños, a los satélites. Los absorben y No les los cambian absorben, la ideología. no. Yo recuerdo... Tristemente, sabes que yo, ¿qué? salvo tu mejor opinión, los corrompen, no los absorben. Recordé, mi querido Salvador Briño Alemán, saludos hasta Cozumel, que por ahí anda, queridísimo maestro, uno de los fundadores del original Partido Verde, ecologista, cuando era verde ecologista, ¿no? Que no tasajaban Tajamar y decían que eran ecologistas, es otra cosa. Pero recuerdo de sus inicios, me platicó en algún momento él, me platicaba de amigos conocidos y cómo se salió cuando jalan, viendo el botín político que podía representar, y después lo que... Y que representó mucho tiempo, ¿eh? Lo corrompen. Sí. Por completo. Fíjate que en esta era de tener una sola visión de país, tratan de ir, o sea, si hacen un intento en un principio de ir sumando diferentes opiniones, ¿no? Y solo como ejemplo, la reforma hacendaria de la administración anterior tiene claramente una visión muy, no sé si democrática, pero sí muy social, ¿no? Y además es una propuesta de la izquierda que pague quien más tiene. ¿Recuerdas, no? Ahí muy criticada por la derecha. Y por el otro lado, ¿no? Intentaron sumar también esta parte de las reformas, ¿no? Ya con la derecha y con el PAN había como este intento de equilibrio para tratar de hacerlo funcionar. Y los partidos políticos, pues, en sus principios básicos, no se pueden apartar mucho de ellos porque hasta la militancia en algún momento reacciona, aunque pareciera que no hay mucha conciencia. Me parece que el tema de los principios que cada uno de los partidos publica y es su base para la actuación ante la sociedad, les da como este sustento. Pero sí me parece que ya en el ejercicio del poder político, los partidos, los chiquitos y los medianos, fueron cediendo ante el tema de percibir prebendas, ¿no? Así es. Me da la impresión, porque si no, pues ya hubiera hecho mi denuncia, ¿no? Claramente ante la Fiscalía General. Así es. Pero sí sucumbieron ante el poder. Y entonces ya se hizo una sola línea, una sola visión, donde ya no se alimentó, donde se fue, creo. Porque tienes que seguirla, no es que quieras. Esta es la parte. Los partidos como agencias de colocación, pareciera, es que ahorita me viene a la memoria esto. Hay agencias de colocación donde te prometen ¿me regalas otra agüita, amor? Te prometen un trabajo, perfecto. Te prometen un trabajo, pero tienes que pagar una cuota para que te den ese trabajo. Y después tienes que seguir pagando un porcentaje para seguir manteniendo ese trabajo. Y se me hizo como que una equiparación muy digamos, parecida. Como el magisterio del Vester, ¿no? Exacto. Cuenta, ¿no? Un poco y de eso. muchos otros. O Pemex. O Pemex, o ¿cuál más? Pues casi todos los CFE. sindicatos. Las empresas descentralizadas del gobierno federal, todas eran, o sea, pagabas por entrar. Sí, yo coincido. Los mismos bomberos, hace poquito. Ah, claro. Digo, claro. hablando Pero del esas ya eran ganas de ser bombero, porque digo, no es una chamba que todo el mundo desea, a menos que seas niño menor de 12, porque eso andar arriesgando la vida. Pero había que analizar qué hay detrás como para pagar 200,000 pesos por una plaza. Ah, bueno, claramente debe haber algunos beneficios. Ahí sí me declaro un poco incompetente. Yo también, pero había que investigar, está interesante. Porque en las otras hay como claridad, ¿no? Había esta parte de muy buenos sueldos, buenas prestaciones, ¿no? Y en el tema de las agencias de colocación de los partidos políticos, me parece que, híjole, eso es como terrible. Y te voy a decir dónde lo veo más grave. Por favor. Tú te acordarás de la Ciudad de México, ¿no? Por ahí ¿qué sería? 1997.
cuando llega el PRD a la Ciudad de México. La verdad es que fue muy sorprendente porque hubo muchos cambios favorables para la ciudadanía en lo general los primeros 3 años. Me pareció que se notaba el trabajo, pero... Seguimos hablando y equiparando con lo que sucedió ese sexenio a ese sexenio. Qué terrible que cuando se perpetúan en el poder, en cada elección, como dices, la paga del apoyo político, o sea, es decir, este tema del que hablábamos del acarreo, de la compra de votos, además de la compra de votos, había una paga política a los liderazgos. Entonces, el señor que vendía las papas, que era un gran líder en algún asentamiento como el Santo Domingo, en los Pedregales de Coyoacán, de repente era el subdirector o el director de un área. Y no tenía el conocimiento, pero la paga, ¿no? Era Tenemos más que al rey de la basura, perdón. El rey de la basura tiene la única media ventaja es que siempre ha sido electo. Ajá. El hijo del rey de la basura. Ajá. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Pero por qué fue? Porque tenía ese arrastre, tenía ese... Y también es entre comillas porque siempre ha sido plurinominal. Casi siempre. Esa es otra. Es que todavía no llegábamos a los plurinominales, querido mío. Ese es otro tema muy escabroso. Fíjate, preocupante que ocupen este tema de la administración pública gente que no, como bien dijiste en algún momento hace unos instantes, no tengan la preparación. Pero la izquierda lo hizo lo volvió muy fácil. No la izquierda, el PRD, para no satanizar temas que además creo que estamos exagerando. Pero sí el PRD, claramente sí, a lo largo del tiempo, el pago a los liderazgos era integrarlos a la administración, en las otras delegaciones o alcaldías. Claro. Las llamadas tribus. Y el tema de la honestidad, yo creo que está de más, el público lo puede juzgar, porque bueno, aquí vivimos muchos en la Ciudad de México. El otro tema a nivel federal, donde siempre estuvo más en manos en los últimos tiempos, 2 sexenios en el PAN y todo lo demás en el PRI, sí claramente este acceso de los amigos, ¿no?, a las posiciones gubernamentales, tenía que ver, yo creo que no con que no supieran, sino con que supieran cómo, ¿no?, cómo hacerse de los bienes de la nación, ¿sabes?, del dinero. Creo que ahí era al revés de los otros, ¿no? Oye, necesitamos a alguien que sí sepa hacer las cuentas, cómo manejar el dinero para que no queden remanentes. Para que cuadre. Para que los diezmos caigan, estas cosas para la operación financiera. También reconozco que había gente que operaba bien la parte esta, que se hacían bien las cosas. Eso, porque también el constante ejercicio de la administración pública genera un expertise, ¿no? Claro. Eso es cierto. Pero bueno, el expertise puede ser para bien o para mal. Exacto. Eso es indudable. Pero sí veo estas dos diferencias que me parecen muy graves. No niego que sí también en los gobiernos estatales pasa muchísimo este asunto de... En los municipales, querido. Que me ayudó el hombre que tiene las gasolineras en el estado, entonces que va a meter a trabajar a quién sabe quién que no sabe nada. Sí, claramente, no importando cuál es el signo de origen del partido político, sino que el que ayudó con lana lo metemos, ¿no? O lo peor, ofrezco, o le doy sus prerrogativas, o le doy obra sí. para la que no está calificado. En fin, digo... O le doy un trato preferencial, porque le voy a ser honesto. Estoy en el Estado de México, vivo en el Estado de México. Estoy más tiempo aquí, pero vivo en el Estado de México. Conozco un poco y muchas veces sabemos cuando el político va a pedirle, a hacer su boteo con los empresarios, ¿no? Claro. Obviamente no le va a ofrecer un puesto porque el empresario va a perder más, a menos que quiera aparecer en las fotos. A muchos sí se obnubilan con el brillo de las cámaras y los reflectores. Cuando es estatal coincide. Sí, pero muchos no quieren, dicen, pierdo más en dejar mi empresa a resguardo de alguien para irme a sentar a un escritorio. Pues mejor dame esto y esto, necesito esto y esto, necesito, o sea... Dinero. No, a veces ni tanto dinero. Pero hablando de empresas transportadoras, hablando de fábricas... Se convierte en dinero, pues. Licencias, permisos... Que es lo que decíamos, las albóndigas que nos salen más caras después. Sí, claramente. ¿No? Coincido, sí se vuelve más que una agencia de colocaciones,
al final se vuelve un club de Toby que tiene que ver con toda la estrategia financiera. Así es. ¿No? Todo el dinero que se va a gastar queda en unas solas manos, de los amigos o de los que invirtieron en la campaña, pero bueno, digamos que le apuesto más que la agencia de colocaciones ha sido un cómo conducir el dinero del Estado a que se beneficien unos cuantos, ¿no? Pero aparte de la agencia de colocaciones, entran en algo pequeño y al rato ya tienen títulos nobiliarios que dices, wow, con doctorados en Europa y demás. Y va por esto, regresando a nuestros amigos argentinos. Nubiola nos dice, buena parte de los políticos actuales han pasado toda su vida en los partidos. Estamos, dice, reitero, es de los amigos argentinos. Sí, sí. Necesitan títulos para aparentar que son alguien porque no han hecho otra cosa. Y es ahí donde la titulitis cobra sentido. Y Yanadel es filósofo. El otro problema son las listas cerradas. Van en contra de los méritos personales, porque un político está ahí porque lo han votado por él, sino porque han votado al partido. Pues mira, esa última parte en México dejó de pasar hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo cuánto? ¿Te gustan unos 20 años? 15. ¿Cuándo se dejó de votar a los partidos? O sea, que porque, es que es el partido fulano, voy por él. Yo creo que en México dejó de pasar. Tal vez en la ciudad. Provincia es otra, es como un universo alterno. Pero fíjate, donde creo que ha habido más alternancias en provincia más que en la ciudad, que en las ciudades. Porque en la Ciudad de México, si me preguntas, la alternancia es una vez en el 97 y no ha habido alternancia. En Guadalajara, la alternancia también es relativa, ¿eh? Yo creo que más en algunas ciudades medias de más de 100,000 habitantes en México es donde ha habido más alternancia. ¿No? Creo que ahí es donde está la alternancia y donde creo que hay más conciencia. Porque este tema de que el PRI era como la aplanadora, el PAN lo vino a poner en blanco y negro. Y luego, fíjate, es curioso, pero en algún momento el PAN gobernaba siendo en los sexenios de Zedillo, y no recuerdo bien en cuál de las dos mitades de Salinas, las ciudades medias más importantes las gobernaba el PAN. Entonces, bueno, este es un mito que sí existió, pero me parece que en México fue esta parte última de nuestro amigo argentino. Realmente es un fenómeno, además es un fenómeno latinoamericano que creo que no se aparta de la realidad. Lo que me parece en la otra parte de la titulitis y este asunto, sí he visto con tristeza una cantidad de, no sé si de compañeros, pero sí de personajes en la política que, como dices, ¿no? De repente tienen doctorados. ¿O apareció el título de algún lado? Pero, mira, muchos tienen como base la licenciatura, pero de repente... Podemos pedirle al público, ahorita nos mandan un listado, pero... No, pues no es necesario, hasta conocemos yo creo alguno, sí, pero, claro, pero sí es curioso, ¿no? Que en este afán del crecimiento y para tener como un respaldo académico que les dé cobertura... tipo Fox. Pero él fue muy honesto, ¿no estás de acuerdo? O sea, él se tituló siendo presidente de licenciatura, ¿te acuerdas? Él me parece que dijo, bueno, pues pues ya llegué y aquí estoy, no era un requisito, ¿no? Entonces, digo, al final me parece que hubo una honestidad de su parte. Y yo creo que justo a partir de eso empezaron como, oye, pues no hay que llegar encuerados a ningún lado, hay que llegar arropaditos de algo que... Aunque sea honoris causa comprados. Algunas instituciones se han ido prestando estas cosas, ¿no? Exacto, que esa es otra cuestión. Pero es un tema feo, es como, muy gris en la política. Pero es parte de este esnovismo político, ¿no? Exacto, es que diste en el blanco. Es esnovismo. Amigos, es esnovismo político, o sea, sí. Que se va a acabar con esta administración, puede que termine. Exactamente. Les comento, amigos, porque digo, esto me lo contó un querido amigo, para aprender las pequeñas capsulitas. El snob es sin nobiliar, o sea, esos títulos no son nobles real, son apariencias. Vivir de la apariencia en la política en México, ¿desde cuándo, querido?
apariencia. Porque eso de ir a comer al restaurante de moda, a donde nada más entran políticos, a reservar con 2, 3 días de anticipación, a tomarse el vinito, la copa de 10,000 pesos que por ahí la achacaban a tal o cual dirigente. Pues ese es un tema muy neoliberal, diría nuestro presidente, ¿no? Ok. Sí, ¿no? Yo creo que ahí, digo, porque tampoco tengo mucha conciencia hacia atrás, porque... El recuerdo... El gobernador que se quita el reloj de 7 millones, ¿se acuerda? Los tacos gobernador famosos que hay en varios, o sea, que en una institución hoy, son parte de este esquema. Y digamos que tal vez desde estas épocas, en los 60 también se usaba mucho esta parafernalia de que el gobernador era como fashion, ¿no? Y traer 5 guardaespaldas con otro lenguaje, ¿no? Era como estaba como muy a la moda el gobernador, ¿no? El presidente de la República... Hablando, por ejemplo, que yo les decía, de López Mateos, empiezan con traje de sarga y ya después salen con de camello peinado. Y ahora ya de diseñador, con zapatos. Más las ellas que los ellos, ¿eh? Más ellas. No, más las y esposas. luego no, esa es otra cuestión. Yo hablaba de las políticas, de repente las miras cómo entran a la Cámara y ya salen con 50 cirugías, ¿no? Cuando termina su legislatura, pero es otra cuestión. ¿Cuál es la necesidad? Eso yo creo que trasciende lo político porque es una moda que tiene que ver con todo, ¿no? Los empresarios, todo, o sea, todo el mundo tiene esa aspiración. Pero está más mal visto dentro de la política porque asumimos que es dinero del erario el que se va en detalles como esos. En tintes y demás. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Álvaro Obregón? En tintes y demás, de color rojo, queridísima. No, y de cirugías y o sea, de eso que todos. dices justamente. Yo creo que la población, no sé si toda, pero como aspiracionalmente todo el mundo tiene esta onda, como que no sé si ya lo juzgan tanto como al principio, ¿no? Yo creo que hubo un momento que decían, oye, esta señora, ¿qué le pasa? Pero yo creo que hoy se está convirtiendo, a mí pues me parece algo tan banal, ¿no? Sí. ¿No? Así pero como, cada quien con su dinero. como en los hombres que ahora se usan, ¿no? Que se pintan las canas y... Recuerdo la tigresa con se ocultan las canas. La tigresa con los diamantes incrustados en el rabillo del ojo. Pero ya era la rara, ¿no? Sí. Y ahora es como lo normal. O sea, que seas... Pero además este tema tiene que ver con la diversidad incluso, ¿no? De que haya como de todo, ¿no? Este diputado ¿qué es de San Luis Potosí? De San ¿Mijis? Luis. Ajá, ¿Mijis? Mijis. Digamos que este tema de ser diverso está padre, ¿no? Porque de eso se trata, de la legislatura. No es que esté bien visto, pero creo que sí es una moda. Mira, cuando la economía sucumbe a lo largo de la historia, se empiezan a repartir derechos. Cuando ya no hay riqueza que repartir, se reparten derechos sociales y entonces ya se van los que ya no están a gusto. Pero a la gente, claro. O sea, se distrae mucho, ¿no? Este tema de que haya diversidad y que todo el mundo tenga acceso y la igualdad es un síntoma muy claro de que ya no hay mucha riqueza que repartir. O sea, hablando de riquezas que repartir, por aquí nos da un aporte el ingeniero. Los partidos manejan un presupuesto y esto se reparte entre X la cantidad, ya sea para 10 o para 100 partidos. Es una cantidad específica y si son 2 partidos se reparten 2, si son 10 partidos se reparten 10. ¿Así funciona el presupuesto para los partidos políticos? No, pues es de acuerdo al porcentaje de votación. Sí, pero por eso, de acuerdo al porcentaje de votación, si nada más fueran 2 partidos, se reparte entre esos 2. Si fueran 10, pero es la misma no cantidad. Es la misma cantidad, ¿eh? No. Me refiero que... El Congreso le pone la cantidad. Ah, ok. Y entonces ahí dice, a ver, va a ser tanto que se va a repartir entre los partidos. Los que haya. Y de acuerdo al porcentaje de cada quien. Entonces el presupuesto no varía. Fijo, ¿eh? El presupuesto varía. ¿Depende de cada legislatura? ¿O quién lo define? Ay, me acabas de poner en un buen predicamento porque no lo tengo tan claro si es cada 3 años que se asigna el presupuesto, pero entiendo que déjame recordarlo para tener precisión, porque ahí sí sí, la Cámara de Diputados fija, pero lo que no tengo es la periodicidad. La periodicidad. Si lo hace ¿Cada cuánto? Cada cuánto. O cada sexenio o cada legislatura. No, porque puede ser incluso podría ser cada año. Por eso la reforma ya ves tendiente a que las elecciones locales se empataran con las intermedias federales y con la presidencial para generar un presupuesto más claro y menos disperso, porque cada año había, me disculpa al público, de repente se me olvida que tengo aquí en la mano el micrófono.
cada año había demasiadas elecciones y muy mucho diversas, desperdicio, ¿no? claro. Muchísimo desperdicio y nunca salíamos de eso. Para no mentir, no tengo claridad si se hace el presupuesto de los partidos cada 3 años o es cada año, ¿no? No tiene que ver con el cambio de las legislaturas necesariamente. Nos preguntaba también, creo que esto ya lo habíamos comentado, pero a ver, el que las campañas sean patrocinadas o que venga el dinero del erario, ¿es para evitar que se pierda la democracia o se vaya a intereses particulares, por ejemplo, en Estados Unidos, el presupuesto público? Pues ese es el alma de la ley, ¿no? Proteger que los partidos políticos y los intereses de los actores políticos respondan al interés nacional, ¿no? Y fundamentalmente del ciudadano, y que no atiendan otros intereses pues, mezquinos o ajenos a nuestro país. Ese es el alma, ¿no? El espíritu de la ley. Las cuotas de cuates para después tener que pagar. Eso sucede. Pero me parece que hoy, por ejemplo, empresas muy grandes, vamos a poner solo un ejemplo, ¿no? Una telefónica muy grande en México, la que se te ocurra primero. Si ellas tuvieran la posibilidad de financiar campañas, estarían en la posibilidad muy clara, dada su capacidad financiera, de tener un pool de diputados interesante que le permitiera, ¿no? Cabildear sin pagar un cabildeo, sino con el sueldo ya de diputado, de tener congresistas a su servicio, como sucede en Estados Unidos. Y me parece que, bueno, a reserva de que habrá que precisar bien dónde están los límites, me parece que eso podría ser, a mí particularmente, un poco riesgoso, ¿no? Pues, bueno. Sucede, pero no con tu diputado a tu servicio al que tú ya le pagaste, ¿no? Están los cabilderos, y hay que sobornar, a lo mejor hay que pagar sobornos, pero estás al margen de la ley. Lo otro sería con la ley ya en la mano. No sé si me explico. Sí. O sea, hoy hay que, para modificar una ley... Hoy que hay que jugar Bridge. Un poco, no, y está mucho peor, ¿no? Exacto. Hay que jugar como Al Capone un poco y que el vino que vendía pues no era whisky, era bourbon y nadie sabía. Y entonces hoy, cuando menos tú tienes que tener mediano cuidado para que las cosas sucedan, al margen de la ley si tú quieres, pero del otro modo sería con toda la venia. Lo que sucede hacia adentro de cada partido, esto que nos refiere, también ayuda a que las fracturas o estas fracciones que se van haciendo dentro. Me vino a la mente el libro que nos regala Tatiana Cloutier. Ah, ok, el recientitín. Ajá, el reciente libro, donde nos habla precisamente de toda la inconformidad que había adentro y que llegaba Vicente y decía esto y esto porque ya lo tenía pactado con el tricolor. Entonces, ¿hasta dónde influye también estos convenios que hacen arriba? Porque digo, seamos honestos, dentro de un partido no todos ¿estás de acuerdo pesan que igual. Trasciende a los partidos políticos? Por supuesto. Pero ¿hasta dónde los fracciona? Te soy honesto, los que son muy monolíticos no se fraccionan mucho. Porque la experiencia en los partidos políticos ya con cierta ancianidad, por decirlo de alguna manera, estructuralmente están hechos para que el militante de a pie sea más una gente que se dedica a hacer trabajo de campo con obediencia, no participa mucho en la democracia. Incluso hay quien, son pocos los que abogan por la democracia y van y se refugian en la antidemocracia partidista para hacer luego los antidemocráticos, ¿sabes? Para llegar a las posiciones de poder dentro de la organización partidista para luego perpetuarse. Eso ha pasado a propósito del Rey de la Basura en la Ciudad de México. Así es. ¿No? Es un ejemplo clarísimo. Clarísimo. ¿Hasta dónde el poder político ha interferido en la historia de nuestro país en el poder judicial? Le voy a dar una referencia que hoy en la mañana, muy buena pregunta, hablando de la entrevista que le hacen al patriarca quien anda de los Levarón después de la masacre, ahorita que anda dando entrevistas y toda esta parafernalia que hay, porque me quedó muy claro lo que dijo, que se entrevistan con Gertz Manero y les dice, palabras más, palabras menos, que gran parte de lo que no pueden hacer o la atadura de manos que tiene la FGR se debe a la legislatura o cómo se hicieron las cosas. Así lo entendí yo, palabras más, ahí está la entrevista.
¿Es la de hoy en la mañana? Sí, de hoy en la mañana. La vi. Entonces, muy grave, ¿no? Porque de repente estás, platicando con él. Es que además repente, los hermanos son contradictorios, ¿no? Exactamente. Uno está en pro de lo que sucede y el otro está con la duda. Pero bueno. Y yo les decía hace poco en una columna que hice para SDP Noticias, queridos amigos, un tema que está muy añejo y que no entendemos bien a bien porque ahorita viene a resurgir cuando matanzas y demás entre los mismos miembros de esas familias ha habido desde hace mucho tiempo y es bien sabido. Pero hasta dónde, algo hablando del Poder Judicial, hablando de criminología y derecho penal, ¿hasta dónde interfiere el poder político? Mira, es muy evidente, ¿no? Que el Ejecutivo en este país siempre ha tenido una influencia muy clara sobre el Poder Judicial. Esta división de poderes planteada en la Constitución, finalmente la realidad la va superando, ¿no? Como siempre el marco normativo es superado por la realidad. Ey. Y yo personalmente creo que se han hecho esfuerzos para que las decisiones estas que tienen que ver con el día a día, con el tema ciudadano, se vayan haciendo lo más independiente en el tema del poder de la Procuración de Justicia, ¿no? En tanto que tiene que ver hoy con la Fiscalía y con la Administración. La Procuración y la Administración de la Justicia creo que han tenido camino sobre todo en el Poder Judicial, de transparencia. Pero las grandes decisiones, y te diría que hoy, todavía, atraviesan por el Poder Ejecutivo. No sé si vayamos con la tendencia a que eso cambie, pero quien realmente lo tendría que cambiar más que el judicial sería en la Procuración, en la Fiscalía. Que las investigaciones fueran independientes. La verdadera autonomía. Que no tuvieran nada que ver con el Ejecutivo, ¿no? Mira, los gringos no son mi adoración, pero digamos que no lo hacen tan mal en esa parte, ¿no? Así es. Nosotros tenemos ahí, yo tenía como alguna esperancita, y lo digo de verdad, tengo esperanza en que puede cambiar en esta administración un poco, pero sí veo con tristeza que estamos otra vez un poco utilizando para combatir a los enemigos, la Fiscalía, y dejar a los nuestros un poco guardados en el cajón. Pero todavía falta tiempo, apenas llevamos unos meses, tampoco podemos ser determinantes en los juicios, pero lo que se ha dejado ver es que yo particularmente hubiera esperado un poquito más de independencia y de claridad en este tema que estamos tocando. Pero sí creo que los esfuerzos se han hecho como suficientes para que el día a día del ciudadano sea un poquito más transparente y sí con independencia. En el tema de procuración, sí, muy lento, muy lerdo, pero ya... Paquidérmico, le sí, decía yo. Sí, completamente se percibe así, ¿no? Y ya cuando pasa al lado del sistema judicial, ahí creo que me parece que ha habido muchos más avances. Algunos maniqueos como aquel no me acuerdo si reconocimiento que le hace la ONU a la Suprema Corte, me parece que ese fue un reconocimiento con un tufo muy extraño que en otra ocasión platicamos, pero con miras a blindar un triunfo electoral en algún momento. Así me parece que en algún momento fue hablando de partidos políticos. Leyéndolo desde el analista político que es. Pues digo, veamos. Ese es un poco el tema. Y yo dije, así es. Híjole, no es para tanto, ¿no? ¿Qué pasa Realmente ahí? somos la corte más importante como para que... No tenemos millones de expedientes rezagados, ¿verdad? Perdón. No estoy, y te voy a decir algo, o sea, yo sí respeto mucho nuestro sistema judicial y la Suprema Corte me parece que es ejemplar en muchos temas, de verdad lo reconozco, pero sí me pareció que ahí hubo una mano no un poco oscura para ese extraño. asunto. Sí. Extraño. Sí, porque justamente ella fue la que terminó al final, fue la Suprema Corte quien dijo ante la impugnación de la elección si estaba o no estaba en lo correcto y pues ya blindada con que la ONU te había dicho que eras lo más transparente a nivel internacional, era muy difícil para la oposición
contravertir la decisión. Bien interesante con ese punto, cuando nuestro país en corrupción, ¿en qué lugar estábamos? Pero ese es otro tema, queridos amigos. Y casi para cerrar, queridísimo, hablando de partidos que duraron tantas décadas en nuestro país, hablando de Morena, ¿usted vislumbra algo semejante con lo que se avecina, partiendo de la premisa de que la aceptación de quienes gobiernan en este momento está muy por encima de lo que alcanzaron los anteriores ejecutivos? Digamos que una situación muy similar, adecuada a los tiempos modernos. Es decir, hoy largo tiempo es mucho menos que lo que vivieron los generales por revolucionarios y el PRI. Ya no lo permite la realidad ya no lo permite, pero de que tienen una alta posibilidad en Morena o los simpatizantes del presidente de la República de establecerse por un tiempo largo en la presidencia, o sea, de más de 2 sexenios, esa posibilidad yo sí la veo con un porcentaje alto. La promesa para muchos, la amenaza para otros en redes sociales es: las intermedias, vamos a acabar con el tricolor y el azul. Ese fenómeno está interesante. Tal vez no nos va a dar tiempo, pero ese fenómeno va a ser sumamente determinante para el nuevo paradigma. Pues va a haber tiempo, no va a haber tiempo ahorita en este programa, pero va a haber tiempo para que nos acompañe en un programa posterior y hablar específicamente de ese tema. Porque justamente ese va a ser lo que le va a dar contexto a lo que viene, ¿no? Las intermedias, mucha gente asume que probablemente el panorama ideal sería mantener lo que tiene hoy Morena, ¿no? Eso sería el panorama ideal. Y que la lucha es tener la mayoría en el Senado y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Hace muy poquito no sonaba tan difícil. Así es. Hoy a contraluz no lo sabemos, pero falta mucho tiempo, falta. Y luego faltan los liderazgos locales que justo ahí esas reminiscencias del pasado de que porque es el sello del partido, y que a veces puede ser en contra. Es porque es Morena, no voy, ¿no? El norte tiene algunas características de estas, es Morena, entonces no voy por Morena. Es como algunas alcaldías de aquí de la Ciudad de México. 2, tal vez 3, si me apuras. Hacemos la equiparación al país y es prácticamente lo mismo. Pero digamos que son las excepciones. Así es. Va a ser muy interesante ver cómo los liderazgos locales, independientemente del color con el que jueguen, las capacidades de los líderes puedan remontar el liderazgo del presidente de la República y de su movimiento Morena. ¿Va a influir el mandato que cada entidad federativa tenga y cómo soluciona los problemas internos, a referirnos al crimen organizado que ahorita ya permea todo nuestro país? Va a referir, porque de repente vemos que quienes están en Guanajuato le echan la culpa al gobierno federal de esas cosas, pero ¿por qué el poder local no asume la responsabilidad de su gente y de su entorno? No lo asumen porque traen la tendencia de las administraciones anteriores que todo lo iba absorbiendo, ¿no? El tema federal, por un lado. Y también hay que reconocer algo, las capacidades, tanto municipales como estatales, me parece que están en una grave desproporción con el crimen organizado. No tienen estas capacidades. Y ahí sí creo que los esfuerzos de la Guardia deben de trascender a los ámbitos locales con alguna figura nueva o fortaleciendo la colaboración financiera y de estrategia con el tema municipal. Exacto. Y con el tema estatal. Porque de lo contrario, me parece que en la gran mayoría de las entidades, las policías locales de los 2 ámbitos siempre o en su mayoría van a estar a merced del crimen organizado por su capacidad financiera. Y hoy por hoy lo han demostrado con el asunto de Sinaloa y lo de Culiacán. Ovidio. Ajá. Ovidio. Sí. Digo, perdón, pero claramente, estratégicamente superaron, ¿no?, a la Sedena. Porque si recordamos, ellos iban corriendo a los puntos estratégicos para hacer las vallas de seguridad, primer círculo y segundo círculo. Cuando ellos querían llegar, ya estaban ahí los otros, ¿no? Amén de que se les haya filtrado la información, esta capacidad de hacerlo, híjole, está compleja. Es a donde iba, hasta donde también la corresponsabilidad debe de haber.
porque no se vale que hasta que se ahogó el niño queremos tapar el pozo. Entonces, no hay que prevenir esta apertura de cada gobernador, digámoslo como es, para acercarse y solicitar lo que se necesita, no cuando ya tienen todo encima. Pero te voy a decir algo, ahogado no el niño, no creo que les vayan a dar un clavo, o sea, que no deben de angustiarse mucho por eso, porque pueden sufrir de gas lacrimógeno, entonces no les van a dar mucha lanita, ¿eh? Así es. No les van a dar mucha lana. Yo creo que no les van a dar mucho dinero, a reserva de que se considere. Y mira, otro punto, y en esta parte de la seguridad me parece importante. Por favor. Nuestro secretario de Seguridad Pública hoy es muy probable que sea candidato al gobierno de Sonora. Entonces, no sé si como premio o como... O sea, no premio, sino... Castigo. Ay, no es cierto. No, como castigo no, al revés. O sea, Sí, definitivamente claro. sería como un relax, ¿no? Porque Sí. esta posición que tiene hoy es muy desgastante y muy compleja. Y Y vulnerable, en muchos sentidos. Sí. Entonces habría que esperar realmente qué sucederá. Si sí se va de candidato a gobernador a Sonora, ¿qué va a pasar con la seguridad? Porque lo que tenemos hoy me parece que es muy lamentable en todos los ámbitos, en los 3 niveles, ¿no? Pues querido, ya para terminar, yo les digo que si ves una cátedra amena, hoy ha sido tan amena, gratuita para todos nuestros amigos, y siempre les pedimos al invitado que nos deje una tarea, que le deja para el análisis al público que nos mira. Pues lo que me parece fundamental para el público en general es ser muchísimo más conscientes de lo que realmente queremos y tener mucha más profundidad en lo que leemos, tener esta claridad de que sea cierto las fuentes a las que consultamos para que nuestras decisiones en gran parte de nuestro ámbito de la vida diaria, pero particularmente en el ámbito de la política y los partidos, seamos muy quisquillosos para tener claridad, porque hoy el mundo, de verdad, como nunca, y creo que se puede poner más aún, juega demasiado bridge. Así es. Si los partidos políticos realmente existentes en los poderes públicos viven del Estado y para el Estado, habrá que reinventar el partido político como partido cívico, como formación política que surge de la ciudadanía y reside en la ciudadanía. Aunque suena quimera. ¿No? No es tan quimera, no es tan quimera. Va por ahí. Tiene sus grandes riesgos que ya no podemos platicar porque al final es una masa que no tiene mucha claridad, pero digamos que un buen ejercicio de esta propuesta es del público o es de los amigos de Argentina. No, esta es propuesta que yo me encontré por ahí. Ah, perfecto. Me parece que Morena es un buen ejercicio de esto. Quién sabe al final cómo se consolide pues este rasgo tiene rasgos de partido político pero no lo es y me parece que va más encaminado claramente espero que estemos sobre récord ya porque no pasa nada pero bueno sí, lo más tema parecido como así lo es más parecido. Pues de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado César Rogerio Pellicer Aguirre, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer conversar, aprender de los que saben, compartirnos su visión. Vaya que nos deja mucho para ver este programa varias veces y plantearle. Si llegan cuestionamientos o demás, se los haremos llegar. Cosa que te voy a agradecer mucho. Y el agradecido al final, de verdad soy yo, porque estas de las formas en las que la gente tiene pues puntos de vista distintos que no tienen que ver ni con lo institucional ni con lo no institucional, es más como de libre pensamiento, ¿no? Así es. Con este antecedente que tiene que ver en muchas ocasiones con un profuso conocimiento académico en algunos casos, en otro con un tema de una experiencia sobre el tema a tratar, ¿no? En lo vivido en este asunto. Entonces, el agradecido de verdad soy yo, no sabes, Delia, eres con alguien que se puede con mucha facilidad tocar los temas. Me encanta que además no tienes ningún doblez ni ningún ambaje, es muy transparente, te agradezco mucho la invitación. No, pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Temas de la misma forma son tratados en la revista Criminogénesis, porque de esa parte se trata. El lenguaje amable para tratar de
es resolver algunas dudas si es que las hay, generar algunas otras, que es lo que también necesitamos, generar qué más se puede haber, generar interés en el público por estos temas, porque no nada más es lo que nos digan los medios, sino que hay que pensar un poco, ¿no? Ahí va el eslogan implícito de nuestro programa, más que leyes, ¿verdad? Ahí va implícito. ¿Algo iba a decir? Recuérdame el eslogan porque sí es importante. Es justamente más que leyes, educando la conciencia. Sí. Ese es nuestro programa. Y sí, es muy de agradecer la visión esta muy liberal que tiene el doctor Alejandro Carlos para tratar los temas, no de ahorita, de hace muchos años. Así es. Ha sido muy visionario en ese sentido. Pues, reitero mi agradecimiento. Y si así se puede, ojalá de veras cuando pase la intermedia. Antes de la intermedia necesitamos hablar y cuando pase la intermedia. Digo, vamos a comprometerlo. Queridos amigos, muchas gracias. Un miércoles de criminogénesis más fabuloso que hemos tenido con ustedes, que esperemos que les haya gustado, que esperemos también sus propuestas, sus aportes y demás, que siempre, muchas veces pasan mucho tiempo del programa y alguien lo ve y nos vuelve a mandar. De verdad es un gusto, queridos amigos. Háblenos, escríbanos, compártanos aquí en nuestras redes sociales. Saben que estamos en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Universidad INADEC, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, soy Delia Linares Alvarado, y a nombre precisamente de los que hacemos este programa, Más que Leyes, Educando la Conciencia, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.